con hipercloridia y la hipergastrinemia con hipocloridia. Recordamos que existen las mismas causas que la hipercloridia, y aquí están las lesiones del nervio vago, la gastritis atrófica tipo A y demás. Bueno, ahora vamos a hablar de la hiposecreción, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Disminución de la secreción. Tiene mucha manera. Causas para esto, tenemos tres, ¿no? La primera se conoce como alteración global de la mucosa. Como les había explicado, nuestra mucosa elabora secreciones, ¿no? Y si es que las células de esa mucosa se alteran, pues no vamos a poder elaborar secreciones. ¿Quiénes juegan aquí? Causas bastante lógicas. Primero, para secretar algo necesitas tener un estómago. ¿Qué pasa si no tienes estómago? Que no puedes secretar cosas. ¿Quiénes van a tener ese fenómeno en el cual pierden una parte de su estómago? Aquellos que han sufrido un procedimiento que se llama gastrectomía, ¿no? La resección quirúrgica del estómago. Esto generalmente se hace cuando tienes, yo qué sé, cáncer de estómago o alguna lesión, como no sea que no haya podido cicatrizar por otra vía, ¿no? Problemas. Oye, ¿es de este paralelo? Sí. Ya, bueno, ¿por qué tan tarde? El 10. El 10, no, pero no hay tráfico. Lo peor es lo que no hay tráfico. Pero bueno, yo debo el tráfico. No hay tráfico. Ya, los operados, ¿no? ¿Qué más? La gastritis atrófica tipo A. ¿Qué es esto? Como les había contado, hay dos tipos de gastritis crónica, ¿no? La tipo B y la tipo A. La tipo B era de quién? ¿Cuál era su causa? Helicobacter pylori. La H. pylori, muy bien. ¿Y la tipo A? Es autoinmune, exacto, es autoinmune. Esta va a ser la mediada por la presencia de autoanticuerpos, ¿no? Esto está muy vinculado a enfermedades autoinmunes, por ejemplo, típico es el lupus o el Sjögren. Y también está vinculado a endocrinopatías autoinmunitarias, ¿no? El Hashimoto, el Graves, un Addison que sea autoinmunitario, ¿no? Todos ellos también cursan con una gastritis crónica tipo A. Ahorita vamos a hablar de estas. El H. pylori ya lo hemos contado, ¿no? Recuerden que así como estimula a la célula, también puede producir tal inflamación que la dañe. Y si dañamos a la célula, no producimos ácido, ¿no? El H. pylori también juega aquí. ¿De qué va a depender que el H. pylori produzca hipersecreción o hiposecreción? Del tiempo y de la respuesta inflamatoria que sea capaz de desencadenar. ¿Qué más? Los estados carenciales, ¿no? Lo que me dices que no podemos elaborar enzimas porque no tenemos nutrientes, pues también vamos a tener un fenómeno de hiposecreción. Y finalmente la insuficiencia renal. Aquí la causa no está del todo aclarada. Se cree que tiene mucho que ver con la filtración de hormonas como la gastrina. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La ausencia de estímulos específicos, ¿no? Habíamos visto que la célula parietal necesita distintos estímulos para secretar. ¿Cuáles serán los estímulos que necesita la célula parietal? ¿Cuáles son los estímulos? Ya, gastrina, acetilcolina, histamina, ¿no? La más importante es la vagotomía. La vagotomía, como el nombre indica, es un procedimiento en el que se secciona el vago. Se utilizaba antes como manejo del síndrome seropéptico refractario al tratamiento médico. Lo cual tiene sentido, ¿no? Si tenías una úlcera y no mejoraba, pues te cortaba el vago y de esa manera ya no había ácido, y si no había ácido mejora la úlcera. Pero su secuela es precisamente esto, ¿no? Que puede producir un fenómeno de hiposecreción. ¿Qué también juega aquí? Aquí juegan las denervaciones autonómicas. El ejemplo típico es la neuropatía diabética. Ya, finalmente los factores inhibidores. ¿Quiénes pueden inhibir a la secreción de ácido clorhídrico? La presencia del jugo duodenal. Y eso va a aparecer en el reflujo duodeno-gástrico, ya que puede acompañar a situaciones como la obstrucción intestinal, a situaciones como el íleo y demás. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Por qué era importante el ácido clorhídrico? ¿Para qué servía? Muy bien, defensa, ¿no? Es ácido, y si es ácido, así como digiere tu comida, también digiere las bacterias, ¿no? Si es que no tienes ácido, eres más vulnerable a las infecciones, ¿no? Y eso aumenta tu riesgo de contraer infecciones orales. Sobre todo se manifiestan en forma de gastroenteritis. Segunda consecuencia, se altera la absorción de distintas sustancias, ¿no? Habíamos visto que el ácido clorhídrico es importante para absorber dos compuestos, ¿no? Por un lado la vitamina B12, dependiente del factor intrínseco, y por otro lado el hierro. ¿Por qué el hierro? Porque si se acuerdan, el hierro está dentro de la globina. ¿Y dónde hay globina? En la carne, en el músculo. Tú necesitas romper ese músculo con ácido para poder liberar esa globina, ¿ya? Y si no tienes ácido, pues no vas a poder liberarla y no vas a poder ver hierro. Ya.
Algunos dirán, ¿y se alterará el metabolismo de las proteínas? ¿Qué creen? Porque ¿qué más hacía el ácido clorhídrico? Activa una enzima, ¿no? ¿Quién más activa? A la pepsina, ¿no? ¿Se alterará la pepsina? ¿Habrán secuelas de la activación de la pepsina? Teóricamente sí, pero prácticamente no. De hecho, no se ha visto mucha alteración respecto a lo que es absorción y metabolismo de las proteínas. Ya, muy bien. Lo que estamos viendo aquí es una gastritis crónica tipo A, ¿no? El aplanamiento de las vellosidades, la desaparición o la desorganización de la arquitectura de la mucosa gástrica. Bueno, ya hemos hablado del buen H. pylori, ¿no? Su diagnóstico y demás. Ahora sí hablaremos de la gastritis crónica. Como les decía, son dos las formas más importantes, ¿no? A y B. Hay una tercera que es la C. La C es una mezcla de ambas. Ya, vamos a dar algunos detalles relevantes respecto a lo que son las formas de la gastritis crónica. Vamos a sacar los marcadores. Ya. Entonces, como les había contado, hay dos grandes tipos de gastritis crónica. La gastritis crónica tipo A y la tipo B. Podríamos hablar muchos detalles de estas. Ya vamos a mencionar aquellos que son de mayor relevancia. Para empezar, su sitio. El tipo A, la tipo A, suele ser de ubicación fondo, afecta al fondo y afecta al cuerpo, ya corpofúndica se diría. Fondus y cuerpo. En cambio, la tipo B, el H. pylori, ¿cuál era el sitio que más afectaba? El antro, exacto. Todo lo que tenga que ver con H. pylori, desde la úlcera terminada en el cáncer, es más frecuente en el antro. Muy bien, su causa ya lo hemos contado, ¿no? La tipo A es autoinmune y la tipo B está vinculada al H. pylori. Ya, dentro de la autoinmunitaria, como les había descrito, tenemos por un lado las enfermedades autoinmunitarias, lupus, Sjögren y demás, sobre todo aquellas que cursan con una alta carga de anticuerpos. Por eso juega aquí el lupus y también juega el Sjögren. También juegan las endocrinopatías autoinmunitarias, entre las cuales encontramos al Addison, el Graves, los síndromes, los PALS, los síndromes APS y demás. Ya, poco más. En su anatomía patológica, ¿qué vamos a encontrar? Nada más vamos a encontrar un aplanamiento de las vellosidades. Aquí va a haber una marcada atrofia. Más infiltrado, porque recordamos que el H. pylori es una bacteria y como toda bacteria produce infiltrado inflamatorio. Y en cambio, en la tipo A vamos a encontrar atrofia también. Pero aquí aparece un fenómeno que no es para nada bueno. Van a haber áreas de metaplasia intestinal. ¿Qué es esto? La metaplasia intestinal consiste en la aparición de células caliciformes y de un epitelio cilíndrico ciliado en la pared del estómago. El estómago normalmente tiene solamente células cilíndricas y mucosas superficiales, no tiene caliciformes. Si empieza a tener caliciformes, le llamamos metaplasia intestinal. Y esto es malo, ¿por qué? Porque toda metaplasia epitelial, ¿en qué suele terminar? En neoplasia, ¿no? Es la secuencia clásica: neoplasia, displasia, neoplasia. Muy bien, y esto es bastante peligroso. Ya, su fisiopatología ya lo hemos contado, ¿no? Esta es autoinmunitaria y esta es inflamatoria, no tiene mucho más. Vámonos con sus complicaciones. ¿Qué complicaciones tiene? ¿Cuáles son las complicaciones de H. pylori? ¿Ya? ¿Su? ¿Qué más? Gastritis crónica. ¿Y te predispone al desarrollo de? Muy bien, cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? No va a decir cáncer gástrico. ¿Tipo de cáncer gástrico? Tumor gástrico. Sarcomas. Ya, muy bien, adenocarcinomas, ¿no? Adenocarcinomas de estómago. Y también a los linfomas. Recordemos que aquí juega el linfoma mal. En cambio, desde el punto de vista del tipo A, vamos a tener como posibles complicaciones a la gastritis crónica y también a los fenómenos de neoplasia, a los adenocarcinomas. Un poco más. Solamente que aquí es mucho más frecuente terminar en estos contextos. Eso hace que la tipo A también tenga cierta severidad. ¿Ya? En fase avanzada ya lo hemos contado y su tratamiento. ¿Cómo creen que se trata la tipo B? Claro, con antibióticos, ¿no? Si el problema es este bicho, pues trata el bicho, ¿no? Porque el tratamiento son antibióticos, ¿no? Bueno, pues son los esquemas que ya conocen, el PINER, el OCAM 14 y demás.
Bueno, en cambio en el caso de la tipo A, el tratamiento es mucho más sintomático, si vale el término, ¿no? Aquí solemos utilizar fármacos antisecretores. Y como tienes riesgo de neoplasia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar ahí por la vida, esperar a que tengas cáncer. Pues, tenemos que hacerte controles. ¿Controles con qué? Controles con endoscopías. Se hacen endoscopías periódicas. Bueno, aquí te iré viendo, ¿no? Si es que tienes metaplasia o no, si tienes metaplasia, ya se cambia la conducta y se establece determinado manejo en ese sentido. Ya, estas son las dos grandes formas de gastritis crónica que hay. Hay una tercera, ¿no? Que corresponde a la tipo C. La tipo C es una mezcla de la A y de la B, pero no respecto a causa, de hecho su causa es desconocida. Si no es mezcla, porque afecta a las dos regiones, afecta antro y también afecta corpo fúngicas. Representa en torno un 5 o 10% de las gastritis. La más frecuente llega a ser la tipo B, en cambio la tipo A es la segunda en frecuencia. Aquí podemos meter una diferencia epidemiológica más, ¿no? Si el H. pylori es un bicho que es propio de la gente joven, pues esta gastritis suele ser también más frecuente en gente joven. En cambio, esta cosa que es autoinmune es más frecuente en gente que tiene autoinmunes, ¿no? Que es gente de edad avanzada. Edad avanzada. De hecho, es típica su asociación con distintos, con el paso de la edad, ¿no? Más frecuente a partir de los 70 años. Y recordamos que dentro de sus anticuerpos aparecen dos que son cruciales para su fisiopatología, ¿no? Tenemos a los anticélula parenal y los antibomba de protones. También aparecen los antifactor intrínseco, ¿no? Y si tienes antifactor intrínseco, ¿podrías absorber vitamina B12? No, y eso que te produciría anemia, exacto. La tipo A suele acompañarse de anemia, ¿no? De anemia megaloblástica. Muy bien. Que en este caso tiene nombre propio. Como tu propio cuerpo te está perjudicando, se le llama anemia perniciosa. Y es lo mismo, es una megaloblástica. Es lo mismo, solamente que cambia de nombre. Nada más. Es una B12 y se trata y se maneja igual que una anemia por déficit de vitamina B12. ¿Ya? Anemia perniciosa. En cambio, esta tiene los mecanismos que ya hemos contado, ¿no? Ureasas, caja, baja y demás. Y eso van a terminar produciendo las complicaciones. Ya, muy bien. Hace un ratito la gastritis crónica, ¿no? Porque mucho no se junta. Ya. Vamos con esta otra. ¿Qué otra enfermedad más se asocia? Juega el SUB, ¿no? El síndrome ulceropéptico. A ver, causas del síndrome ulceropéptico. Ya, H. pylori, ¿quién es? Falta uno de los más importantes. Los AINES, exacto, los AINES, ¿no? Que finalmente tenemos a los otros. Bueno, la enfermedad ulceropéptica se puede dividir en dos grandes categorías, ¿no? De igual manera vamos a tener a la úlcera gástrica y a la úlcera duodenal. Las dos van a ser complicaciones de fenómenos de hipersecreción, ¿no? Nos olvidamos que estamos jugando con la hipersecreción. En cambio aquí la tipo A tiene hiposecreción. En cambio la tipo B puede tener hiper o hipo, según corresponde. Bueno, tenemos dos tipos de úlceras. ¿Cuál es la base patogénica de ambas en general? Va a haber una disminución o una anomalía a nivel de los factores protectores. ¿Cuáles eran los factores protectores de la mucosa gástrica? Ya. ¿Qué más? Ya, el moco. Entonces, bastante deductivo creo yo, ¿no? Hemos dicho que aquí tienes un bicho que se llama H. pylori y el H. pylori produce una enzima que se llama ureasa y la ureasa lesiona a las células que producen moco. Por eso el H. pylori tiende a producir úlcera péptica, ¿ya? En cambio, ¿qué hacen los AINES? ¿Cómo toman los AINES? ¿Solo COX-2? Ácido arquidónico, no. La COX, ¿no? Inhiben directamente a la COX, nada más. Hay otros que bloquean el ácido arquidónico. Muy bien, inhibe a la COX. Si se acuerdan, la COX, COX1, COX2, se encargan de la producción de prostaglandinas, ¿no? Aquí juega básicamente una, ¿no?
¿Quién jugaba? ¿Cux 1 o Cux 2? Muy bien, ¿no? La constitutiva. Entonces, la presencia de ese tipo de fármacos pues también va a inhibir a la vía de síntesis de las prostaglandinas, ¿no? Si no, prostaglandinas también lesionan los mecanismos de proteoción. Ya. En general, en ambas, la base patogénica es esa, la alteración de ciertos productos. Ahora bien, si nos vamos a sus diferencias, ya podríamos hablar de cositas tal vez un poquito más interesantes. Su localización, ya la hemos contado, ¿no? La úlcera gástrica suele ser más frecuente a nivel de la. En cambio, la úlcera duodenal es más frecuente a nivel de la segunda porción del duodeno. La segunda porción del duodeno. Su prevalencia, ¿cuál es más frecuente? ¿La gástrica o la duodenal? Ya, la gástrica es más frecuente. Y en segundo lugar jugaría la duodenal. Ya, su etiología, ¿no? ¿Cuál será la causa de la úlcera gástrica? ¿Cuál es su principal causa? No, los AINES. De hecho, aquí, depende de dónde lo lean, ¿no? Los grandes series reportan de media un 60-70% de causas atribuibles a los AINES. La primera causa aquí son los AINES. Y top 2 está el H. pylori. En cambio, si nos vamos a la duodenal, la primera causa siempre es el H. pylori. De hecho, aquí los AINES no juegan, ¿no? Porque los AINES no tienen mucho que vivir aquí. El H. pylori está mucho más vinculado a la úlcera duodenal que a la gástrica. ¿Ya? Ok, su clínica. ¿Me pones la clínica típica de la úlcera? Esto es un tema básico del seno, ¿no? ¿Cómo es el patrón típico del dolor? Suspiroso solo de cólico. No, tricoquiere. Fugitivo. ¿Dónde, pero? ¿No? ¿Con qué características? Tiene algo importante el dolor de la úlcera. Compañera, la puerta. Compañera, buenas noches. Igual del tráfico. Bueno, ¿qué está haciendo bien? Ya, ¿cómo es? Dolor urente. ¿En ayunas o con la comida? Esa es la palabra clave. El dolor típico de la úlcera duodenal es en ayunas. Exacto. Este es el dolor que está descrito en los libros, ¿no? Dolor fugitivo en ayunas, ¿no? O en los periodos intercomidas, ¿no? En los periodos interprandiales. En los periodos en los cuales no estás haciendo pasar comida a través de tu tubo digestivo, ¿ya? Y si te duele cuando estás en ayunas o cuando estás entre las comidas, ¿qué harás para calmar el dolor? Pues vas a comer. Se alivia con el comer. Se alivia con la alimentación. Muy bien. En cambio, ¿qué pasa con la úlcera gástrica? ¿Tiene el mismo patrón de dolor? No. En este caso tienes también dolor fugitivo, pero en este caso es con la comida, con la alimentación. Por lo tanto, calma en ayunas, ¿no? Y si te duele cuando comes, ¿comerás? No, pues no, ¿y eso qué te va a producir? Malnutrición. Esta patología, si se vincula algo, es a eso, la malnutrición. Precisamente como una respuesta que va a tender a hacer el paciente para limitar o para evitar el dolor. Ya. ¿Qué más? Estamos hablando solamente de úlcera, ¿no? Todavía no hemos llegado a la hemorragia digestiva. Estamos hablando netamente de la úlcera péptica. ¿Qué más? Puede haber cambios, ¿no? Que nos significan complicaciones. Sobre todo, aquí nos interesan algunas complicaciones que vamos a contar en un momento. Ya. ¿Cómo se diagnostican estas úlceras? ¿Endoscopía? Exacto, clínica, claro. Si te dice esto, antecedentes, claro, orientas tu sospecha hacia una úlcera péptica. El diagnóstico, como siempre, es clínico. Ya, quieres ser más fino y quieres ver la ubicación, tomar conducta y demás, ya, muy bien. Aquí sí entramos con los estudios complementarios. La madre, verdaderamente en endoscopía, tanto para ambas. Pero hay una en la cual sí o sí tienes que hacer biopsia. ¿En cuál cree? ¿En la gástrica o en la duodenal? ¿Por qué? Para ver el daño, pero aquí también
que hasta un 5% de los adenocarcinomas gástricos empiezan como úlceras. Se presentan como lesiones ulceradas. Y tiene su explicación, ¿no? ¿Quién jugaba dentro de la causa de la úlcera gástrica? El H. pylori. El H. pylori no solamente te produce úlcera, también te produce esto y esto. Y eso nunca es bueno, ¿no? Esto siempre se biopsia para descartar que no se trate de alguna neoplasia, ¿ya? Los adenocarcinomas gástricos comienzan así, en algunos casos. Aquí entraríamos a detalles anatomopatológicos, ¿no? Resulta que se dice que cuando es neoplásico, los bordes de la úlcera son más elevados, la úlcera tiende a ser más sangrante y tiende a tener una peor delimitación respecto a lo que es el resto de su mucosa. Pero bueno, son cosas que se miran con la endoscopía. Ya más. Para su revisión vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y también nos interesa hacer algo, confirmar la erradicación. ¿En cuál de los dos creen que nos interesaría más confirmar la erradicación del H. pylori? ¿En la duodenal o en la gástrica? ¿En la gástrica? Si la segunda causa es el H. pylori. En la duodenal, ¿no? En la duodenal nos interesa que después de que hagamos el tratamiento se confirme la erradicación del H. pylori, ¿no? Que estemos seguros de que de verdad hemos erradicado al bicho. Ya, muy bien. ¿Cuál sería su tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento base de la úlcera duodenal? Muy bien, porque tu causa ¿cuál es? El H. pylori. Entonces la base, el pilar del tratamiento aquí son los antibióticos. Y obviamente le vas a asociar sus agentes secretores, ¿no? Finalmente entran los IBPs. Pero lo mismo, los IBPs se utilizan por periodos cortos, 4, 8 semanas, generalmente acompañando al tratamiento del H. pylori. En cambio, en el caso de la úlcera gástrica, tu pilar es el IBP. Los pilares son aquí los IBPs. Y ya sobre esto, si es que tienes H. pylori, pues le aumentas el antibiótico terapia. Y obviamente, si estás consumiendo AINES, pues limitamos el consumo de AINES, ¿no? ¿Qué AINE daría si es que tuvieran esto? ¿Qué AINE usaría si es que tuvieran un paciente que tiene úlcera péptica? Y le duele, quisiera sí o sí darle AINES, digamos. ¿Qué podría hacer? ¿Qué? No sé, paracetamol no se ve mucho aquí. Digamos que tiene artrosis, 70 años, antecedente de úlcera péptica. Ya lo han internado una vez. Y sí o sí le quieren dar AINES. ¿Qué AINE le darían? O ninguno. Y cambiamos a, yo que sé, opioides. Morfinita nomás. Ay, pues, los inhibidores selectivos de la COX. Los COXIBs. ¿Qué llaman los COXIBs? Claro, el celecoxib, el etoricoxib y demás, ¿no? Todos esos son inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa que producen prostaglandinas inflamatorias, ¿no? Entonces los COXIBs tendrían a ser una buena alternativa en ese contexto, ¿no? ¿Cuál es el problema de los COXIBs, se acuerdan? ¿Cuál es su principal reacción adversa? Aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Por lo tanto está contraindicado si has tenido un infarto, una angina, un ictus y demás. Bueno, así como se ven estas cositas. ¿Por qué es peligrosa la úlcera péptica? Más que por el dolor, es peligrosa por sus complicaciones, ¿no? Puede producir una hemorragia generalmente alta, ¿no? Una hemorragia digestiva alta. Puede perforarse, ¿no? Que es una complicación también bastante temida, y puede penetrar. Hablaremos de la diferencia entre estos dos términos. Como les había contado, la úlcera, esto es típico de la úlcera duodenal. La úlcera duodenal suele ser más frecuente a nivel de la segunda porción del duodeno, ¿ya? Y concretamente a nivel de su cara posterior. Se cree que es porque el estómago, como inyecta con mucha fuerza el ácido, pues este tiende a chocar, en primer lugar, contra la pared posterior de la segunda porción del duodeno, ¿ya? Resulta que vamos a hablar de úlcera penetrante cuando atraviesas toda tu mucosa y afectas a las vísceras que tienes por detrás, ¿ya? Recordamos que la principal víscera que está por detrás de esto va a ser, por un lado, el páncreas y por otro lado, un vaso, ¿no? Una de las ramas de la arteria mesentérica superior que se conoce como arteria gástrica. Muy bien, entonces, si es que lesionas cualquiera de los dos vasos, en cualquiera de las dos estructuras, pueden ser vasos o puede ser el propio páncreas, pues en este caso le vamos a llamar úlcera penetrante. La úlcera penetrante es de zona posterior. En cambio, ¿cuándo le vamos a llamar úlcera perforante? Cuando afecta a la zona anterior, está por delante.
Y desde luego, ¿qué tiene por delante el duodeno y demás cosas? Pues llegan a tener peritoneo. Por lo tanto, aquí el riesgo de tener una complicación con hemorragia hacia la cavidad abdominal es mucho mayor, ¿no? Y eso también va a cambiar el patrón del dolor, porque cuando pasa cualquiera de estas dos complicaciones, el dolor deja de tener estos patrones, deja de ser asociado a algún estímulo y se convierte en dolor continuo. Y que empeora con el movimiento. Muy bien. Y la última complicación es la obstrucción pilórica. ¿Por qué podría ocurrir obstrucción pilórica? ¿Se acuerdan? Si tienes una úlcera, digamos aquí, ¿no? En la región del antro, comienzas a sangrar y si sangras, se tapa, ¿no? Tiene que taparse. ¿Por qué se tapa? Con un coágulo, ya con fibrina, muy bien, con un coágulo de fibrina. Después del coágulo de fibrina, pues suele formarse una cicatriz, ¿no? Y esta cicatriz muchas veces está formada por tejido conjuntivo, lo cual dificulta el paso de la comida a través del píloro y te va a producir un síndrome de obstrucción pilórica. Se va a comportar como si fuera una hipertrofia de píloro, un fenómeno que afecta a la motilidad pilórica. Muy bien, generalmente cuando la úlcera es penetrante o perforante, se trata de hacer tratamiento endoscópico, pero muchas veces no es suficiente. ¿Qué se hace? En extrema urgencia, ¿no? Porque estás sangrando por aquí, puedes morir. Pues lo que se hace es que te quitan un pedazo de estómago, te huele el ano, ¿no? Y se hace una anastomosis, ¿no? Entre lo que queda del estómago y el duodeno. Esta va a producir una complicación a largo plazo que se conoce como el síndrome postgastrectomía. Bueno, aquí tendremos varias alteraciones, el síndrome de asa aferente, mal digestión, mala absorción. Vamos a hablar de uno que es bien interesante, ¿por qué? Porque está vinculado a los trastornos de la motilidad. Se le conoce como el síndrome del dumping. El dumping. No lo han escuchado hablar, porque también el dumping es una complicación de la cirugía bariátrica, ¿no? La cirugía bariátrica es lo que se hace cuando el paciente tiene obesidad, no puede perder peso y tiene factores de riesgo cardiovascular. Es una terapia que se utiliza para perder grasa abdominal, ¿ya? De manera quirúrgica. Entonces, el dumping suele caracterizarse por un fenómeno de alteración de la motilidad junto con alteraciones de la secreción. Alteraciones de la secreción gástrica, ¿ya? Y va a tener bastante sentido, porque si se acuerdan, el antro es la zona donde tenemos una mayor densidad de células G, y si pierdes el antro, tus células G se ven bastante comprometidas, ¿no? Les cuesta mucho liberar la gastrina, y eso va a alterar la secreción que va a poder realizar el estómago. Lógicamente, si se altera la secreción, vas a tener trastornos malabsortivos, trastornos de la absorción y demás fenómenos. Muy bien, ¿y qué más? ¿Por qué vamos a trastornos de la motilidad? Porque como tu estómago se ha reducido a su mínima expresión, una estructura bastante pequeña, pues le va a costar mucho impulsar la comida, ¿ya? Y eso va a hacer que apenas se llene, mande todo esto directamente hacia el duodeno, ¿ya? Y el duodeno va a comenzar a llenarse de materia alimenticia, de material alimenticio, y no va a poder digerirlo adecuadamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente en este caso? Pues se separan las tomas, ¿no? En vez de desayunar, almorzar y cenar, comerás fracciones pequeñas de comida cada 2-3 horas, ¿no? De modo tal de que ese poquitito de comida que le llegue a tu estómago sea capaz de manejarlo y de mandarlo de manera bastante reducida también hacia el duodeno, ¿ya? De esa manera garantizas que el estómago que te ha quedado pueda trabajar con poca comida, ¿no? Con poco volumen de alimento. Ya, muy bien. Listo, y terminamos con la fisiopatología de la secreción intestinal. Vamos a ver la generalidad de esto. Recordemos que tiene bases fisiológicas, ¿no? Esto está regulado, o más bien tiene un propósito, ¿no? ¿Cuál es? Facilitar la digestión y la absorción de los alimentos. Sobre todo, ¿qué secreta el intestino? Secreta un líquido que es rico en agua, rico en cloro y rico en bicarbonato, ¿ya? Y esto lo va a hacer gracias a distintos canales. Hay uno de estos que es crucial, que es bastante importante. Bueno, estamos viendo aquí, ¿no se acuerdan qué era esto? El CFTR. Ahora nos vamos a genética, ¿no? ¿Qué era el CFTR?
el canal regulador de la transductancia de la fibrosis quística. ¿Ya? Este es un canal de cloro. Este canal hace algo bien interesante. ¿Ya? Resulta que cuando vas a secretar algo, ¿qué necesitas? Agua, ¿no? Entonces, la célula, para poder aportarle ese agua, va a tener un canal que se llama CFTR. El CFTR bombea cloro hacia afuera. ¿Qué valencia tiene el cloro, se acuerdan? Ya, pero ¿cuánto? Más 5. Menos 5. Menos 1. Entonces, si tiene carga negativa, menos 1, le tiene que acompañar a alguien que también tenga carga, en este caso positiva, y que sea más 1, ¿no? Le va a acompañar el sodio. El sodio sale por gradiente eléctrico. ¿Ya? Y si tenemos sodio afuera, ya sabemos que por efecto osmótico le va a seguir el agua. Y de ese modo es como vas a poder hidratar tus secreciones. Es como hidratas a la secreción intestinal. Pero eso también pasa en la vía aérea y pasa en los conductos exócrinos del páncreas. Ya. ¿Qué pasaría si es que este canal CFTR, codificado por el brazo corto del cromosoma 6, se altera por medio de una enfermedad autosómica predominante que es más frecuente en los caucásicos? Pues que si este muta, dejas de producir cloro, dejas de bombear cloro, y si no hay cloro no hay sodio, y si no hay sodio no hay agua. ¿Y tus secreciones cómo van a ser? ¿Más fluidas o más espesas? Más espesas, más densas. Se van a convertir en cosas que tapan, en verdaderos tapones de moco. ¿Ya? Y este tapón de moco pues no va a dejar que las cosas fluyan por aquí, y por lo tanto esta pared se va a fibrosar. Lo que hemos descrito aquí, muchachos, tiene nombre, se llama fibrosis quística. Es la base fisiopatológica de la fibrosis quística. Y por eso este canal se llama canal regulador de transductancia de la fibrosis quística. ¿Ya? De hecho, ya podemos deducir sus manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Qué te produce la fibrosis quística? Te produce 3 grandes alteraciones. Trastornos de la absorción intestinal, porque vas a alterar esta capacidad de secreción. Trastornos de la vía aérea, esto se llama, ¿qué se llama? ¿Se acuerdan? Bronquioectasia. Bronquiectasias. Y las bronquiectasias, que son dilataciones de la vía aérea, son el sitio ideal para que proliferen bacterias. Es aquí donde comienzan a proliferar pseudomonas, proliferan los cocos gram positivos y demás. Y eso hace que sea muy vulnerable a las infecciones respiratorias. Y por último, te va a afectar al conducto del páncreas. ¿Qué pasaría si los conductos del páncreas se tapan? Muy bien, pancreatitis. Esta es la principal causa de pancreatitis crónica y una etiología del cáncer de páncreas. Muy bien, podemos tranquilamente deducir eso. Vamos a dejar ahí por ahora. Vamos a hablar mucho más de la fibrosis quística cuando lleguemos a la pancreatitis crónica. Ya, ¿qué más? Aquí tenemos el canal del bicarbonato. Nosotros también lo hemos contado. Fíjense cómo junto con el flujo del cloro sale, ¿no? El sodio, junto con el sodio sale el agua, y ese modo de datos tus secreciones. Esto desde luego está regulado, ¿no? Va a estar regulado por 3 grandes agentes. Tenemos 2 que te estimulan. La secretina, ¿se acuerdan qué célula libera la secretina? Muy bien, la célula S, ¿no? Y la acetilcolina. Hemos dicho que la acetilcolina favorece todo lo que sea digerir, ¿no? Por ende, más peristaltismo y más secreciones. Y suele estar regulado negativamente por medio de la somatostatina. Vamos que la somatostatina es un gran inhibidor. Muy bien, basado en lo que hemos dicho, podemos decir que hay 2 tipos de trastornos de la secreción intestinal. Tenemos los trastornos por hipersecreción y por hiposecreción, lo mismo, ¿no? Dentro de la hipersecreción, ¿qué causas tendrías? Tendríamos 3 grandes, ¿no? Los síndromes obstructivos, ¿se acuerdan qué causas jugarían aquí? ¿Qué podría producir? Hipersecreción intestinal y potencialmente hipovolemia. El íleo. El íleo, claro, el íleo, lo hemos contado el martes, ¿no? Recuerden que en el íleo tienes una obstrucción y como está obstruido, ¿qué hacen las células de la pared intestinal? Elaboran más secreción, tratan de ayudarte, ¿no? De ese modo es como pierdes líquido desde los vasos hacia la luz y como estás perdiendo líquido, te deshidratas y de ese modo pierdes volemia, ¿no? Muy bien, secretadores exógenos, aquí juegan los fármacos o agentes tóxicos, ¿no? Dentro de los endógenos juegan las sales biliares. Ya, ¿cuál es la principal consecuencia de la secreción intestinal? Pues si tienes mucho líquido en tu intestino ¿qué va a hacer? ¿Se va a contraer más o se va a contraer menos? Se contrae más, ¿no? Recuerden que si se llena de algo se distiende y la distensión es un muy buen estímulo para que la musculatura lisa se contraiga y eso te va a producir diarrea.
¿no? Diarrea. Un tipo concreto de diarrea que se llama diarrea secretora, de la que vamos a hablar en un momento. ¿Ya? Ok, ¿qué más te puede producir? Te puede producir depilación hidrosalina. Como estás perdiendo líquido, pues también vas a tener a perder sales, electrolitos, agua y demás elementos. Muy bien, las hiposecreciones son bastante raras. Generalmente esto aparecen en las resecciones intestinales. Digamos que tenías un tumor de intestino y te han quitado esa porción, ¿no? Lo cual suele ser bastante infrecuente. Muy bien. Y de la secreción pancreática, exógena y hepática, bueno, aquí vamos a hablar de las generalidades, ¿no? Porque de esto vamos a hablar cuando lleguemos a la vía biliar y al páncreas. Bueno, recordamos que el páncreas es una glándula mixta, ¿no? Tiene un componente exógeno y endógeno. El componente exógeno está formado por dos partes: enzimas que van a contribuir a la digestión y un jugo que se conoce como jugo pancreático, que es una sustancia alcalina, la cual va a contribuir a la activación de las enzimas digestivas. Fíjense que la secreción pancreática va a tener dos grandes reguladores, ¿no? Positivos y negativos, quienes estimulan la liberación de enzimas, la colecistoquinina, uno de los más potentes estimuladores que tiene la secreción exógena del tubo digestivo. En cambio, ¿quién la va a inhibir? La somatostatina. Si nos vamos a la secreción rica en bicarbonato, ¿quiénes la estimulan? La estimulan dos grandes hormonas, ¿no? Tenemos por un lado a la secretina juega con las células de los conductos pancreáticos exógenos, y al PIB. ¿Se acuerdan qué era PIB? Ya, el péptido intestinal vasoactivo. El péptido intestinal vasoactivo estimula secreciones allá donde se encuentren. Es por eso que en los tumores BIP, que se llaman bipomas, la manifestación clínica clásica es un fenómeno de diarrea, ¿no? Diarrea con tendencia a la hipovolemia. Eso se llama síndrome de Weber-Morrison. Bueno, vamos a hablar de eso después. ¿Qué más? Tenemos a la vesícula biliar, ¿no? La vesícula biliar también tiene sus vías de secreción. Su principal agente secretor, su principal hormona estimulante, está representada por la colecistoquinina, pero también por la secretina. Recordamos que la vesícula biliar se encarga de recibir la bilis que produce el hígado, la concentra, y una vez que la concentra y la almacena, garantiza su excreción hacia la segunda porción del tubo. Muy bien, seguramente vamos a mencionar eso. Su parte patológica la vamos a ver cuando lleguemos a las colestasis. Listo, esto es cuanto a la secreción. Vámonos con la absorción. Bien, la absorción y la digestión en realidad, ¿no? Bueno, para entender esto en realidad es bastante interesante, ¿no? Pero necesitaríamos recordar algunas nociones básicas de cómo se digieren las cosas. Ya hemos visto cómo es que el tubo digestivo se contrae, ya hemos visto las secreciones que elabora, ahora vamos a ver cómo es que digiere y absorbe las sustancias. Recordemos que hay tres grandes tipos de macromoléculas que nos interesan, ¿no? Azúcares, lípidos y proteínas. Por ende vamos a tener tres principales mecanismos de digestión. El primero es el que está dirigido hacia los glúcidos. ¿Recuerdan qué tipo de glúcidos se absorben en el tubo digestivo? ¿Qué absorbemos? Absorbemos glucógeno. El intestino absorbe cosas pequeñas de lo que sea. Lo mínimo, la mínima expresión de ese compuesto va a ser absorbido. En el caso de los glúcidos, ¿cuál es su unidad más básica? ¿Cuál sería su monómero? Los monosacáridos, ¿no? El tubo digestivo va a absorber monosacáridos. Desde luego la comida no nos llega como monosacáridos, ¿no? Realmente nos llega así, ¿no? De polisacáridos. Entonces, para poder convertir polisacáridos en monosacáridos vamos a necesitar de distintas enzimas. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Cuáles favorecen el metabolismo de los azúcares? La amilasa pancreática y la tiamina, la amilasa lingual, ¿no? Bueno, sobre todo la amilasa pancreática, ¿no? Muchas de estas amilasas van a convertir esos polisacáridos como el almidón en compuestos de menor tamaño o en disacáridos. Pero el disacárido sigue siendo muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Enzimas del borde, el cepillo de la célula epitelial que sean capaces de convertir estos disacáridos en monosacáridos. Bueno, repasamos rápidamente bioquímica, ¿no? ¿Qué era maltosa? ¿Se acuerdan? La que era maltosa. No, esa es la maltasa. ¿Qué es maltosa? Tiene fórmulas, ¿no? Maltosa es tanto más tanto. Maltosa es glucosa más glucosa. Es un dímero de glucosas. Rompes maltosas y liberas dos glucosas. La enzima que va a hacer eso es la maltasa. Muy bien. ¿Qué era la lactosa? Galactosa más. Lactosa no.
más glucosa, ¿no? Entonces, si rompes una lactosa, vas a liberar glucosa y galactosa, ¿ya? ¿Y qué era la sacarosa? La sacarosa es el azúcar de mesa, ¿no? ¿Qué era la sacarosa? Fructosa más. Ya, muy bien, es lo mismo. Tienes una enzima que se llama la sacarasa y la sacarasa tiene parte de la sacarosa en dos, ¿no? Fructosa y glucosa. Muy bien, y estos ya van a poder ser absorbidos, ¿no? Se absorben directamente a través de canales. Bueno, ya conocemos esto, ¿no? ¿Qué eran los SGLT? Vitales, ¿no? Los SGLT. Han llevado antidiabéticos. Esto ha cambiado el panorama del manejo de la diabetes en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los SGLT son bombas que transportan activamente sodio y glucosa. De hecho, tienen su nombre, Sodium Glucose Transporter, ¿no? Los SGLT se encuentran en distintos epitelios absortivos, siendo dos sus principales ubicaciones, intestino y túbulo contorneado proximal. De esto vamos a hablar cuando lleguemos a la diabetes. O sea, el modo de actuar de los antidiabéticos orales es básicamente fisiopatológico. Por eso vamos a hablar ahí. ¿Qué más? Juegan los GLUTs. ¿Qué eran los GLUTs? Ya, son canales. Estos transportan por difusión facilitada, ¿no? La glucosa. Muy bien, tenemos algunos para la glucosa de la galactosa, otros para la fructosa y para la glucosa desconocida. Ya, aquí nos falta hablar de uno, ¿no? ¿Qué es la celulosa? Están viendo celulosa. De hecho, están escribiendo sobre la celulosa. Ya, es el polisacárido de los vegetales. La celulosa es un azúcar que no es absorbible. Sin embargo, se encuentra en las verduras. Aquí no vemos a la celulosa, es por una razón, porque no se digiere. Si no se digiere y no se absorbe, entonces, ¿qué le pasa? Se almacena, no se almacena. Se desecha, exacto, es la famosa fibra, ¿no? La famosa fibra vegetal. Y la fibra va a tener dos grandes propiedades, ¿no? Por un lado, tiene efecto osmótico y de ese modo impulsa el contenido a través del tubo digestivo, lo cual te favorece si es que tienes situaciones de constipación o demás, y también te perjudica si tienes diarrea. Y también fermenta, ¿no? Y es fermentada por muchas de las bacterias intestinales, lo cual va a estar implicada en la patogenia de distintas formas de diarrea, como vamos a ver después. Ya, vamos con las proteínas. 2/3 partes de lo mismo, ¿no? Llega la proteína y convertida en sus fracciones más pequeñas. ¿Cuál es la fracción más pequeña de una proteína? Es un componente más básico. Muy bien, hay que degradar en aminoácidos. ¿Qué vamos a necesitar para eso? ¿Qué enzimas de la digestión juegan? ¿Cómo es? ¿Quiénes participan? La tripsina. ¿Por qué es la tripsina? ¿Qué es la tripsina? Desde el punto de vista de las biomoléculas. Son peptidasas, ¿no? Peptidasas. Bueno, si se acuerdan, hay dos tipos de peptidasas, ¿no? Endopeptidasas y exopeptidasas. Unas van a cortar las fracciones de los aminoácidos dentro de la cadena y unas van a cortar sus extremos. Por eso son endo y ecto. Ya. Resulta que tenemos varios tipos de endo y exopeptidasas, ¿no? Para empezar, tenemos a las pepsinas y el ácido clorhídrico. Estas se comportan como endopeptidasas y sobre todo van a separar a los aminoácidos aromáticos. Recordamos que la principal proteína metabolizada por esto era el colágeno. Ya tenemos los primeros péptidos. Estos péptidos van a llegar al duodeno y al íleon y van a comenzar el proceso de la digestión. Esto desde luego necesita un ciclo. ¿Se acuerdan cuál es la primera enzima que se activa de todas las proteasas, todas las peptidasas? Porque todo el show de las peptidasas, ¿dónde está? En el jugo pancreático, ¿no? Y la gran pregunta es, si el páncreas produce todo eso en su jugo, ¿por qué él no se destruye a sí mismo? Si puedes destruir carne, ¿por qué él no se destruye a sí mismo? Bueno, lo hace porque tiene un mecanismo de control. Si se acuerdan, el páncreas libera todo esto, pero necesita que se active primero el regulador maestro. Ese regulador es la tripsina. ¿Y quién activa la tripsina? Las enteroquinasas del borde del cepillo, ¿no? Que se encuentran en la mucosa del duodeno y la mucosa del íleon. Muy bien, la enteroquinasa activa la tripsina, activa el tripsinógeno, que no se convierte en tripsina y este va a activar a todos estos, para que de ese modo puedan desarrollar su acción de peptidasas, ¿no? Y puedan degradar los péptidos en aminoácidos, que van a ser fácilmente absorbidos.
Muchos de estos vienen acompañados del sodio y otros van a venir acompañados de otro tipo de iones, ¿no? Podríamos hablar de muchos tipos de canales, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Y terminamos con los lípidos. ¿Qué se necesita para absorber un lípido? ¿Qué secreción? Pues, ¿quién juega aquí? Aquí juega la bilis, el gran faltante, el que no hemos escrito hasta ahora, ¿no? La bilis. La gran pregunta es ¿por qué? Bueno, resulta que la bilis, dentro de su composición, ¿se acuerdan cuál era su composición? ¿De qué está hecha la bilis? Agua, ¿qué más? Bueno, agua, sodio, potasio, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Ya, ¿pero qué lípidos? El ciclopentano pedido Finantren, ¿está bien? Es la vía de síntesis de los esteroides, así comienza la testosterona. Bueno, recordamos que este va a contener dos grandes compuestos, ¿no? Presenta colesterol, este es el colesterol. Presenta fosfolípidos, dentro de ellos la fosfolipasa A, y nos falta el tercero, ¿no? Presenta las sales y los ácidos biliares. Sobre todo va a presentar a las sales biliares. Ya, este arreglo se conoce como micela, ¿no? También lo han debido leer los tratados de biología celular, ¿no? También está en el de Robert Kiss. Recordamos que la micela es una estructura globular que presenta una pared formada por ácidos grasos y en su interior un contenido que es liposoluble. ¿Cuál es el chiste de la micela? La micela, como es liposoluble, se va a unir a la grasa, porque las dos son liposolubles. Y como se unen, va a permitir el inicio de la digestión de los lípidos, ¿ya? Para esto vamos a necesitar de dos enzimas. La primera es la fosfolipasa, que viene junto con la bilis, y la segunda es la lipasa. ¿Se acuerdan quién produce lipasas? El páncreas, ¿no? Aquí es donde se mezcla la secreción pancreática con la biliar. Muy bien. Para poder garantizar esta unión se necesita un adaptador. Ese adaptador se llama colipasa. La colipasa viene, facilita la adhesión de la lipasa sobre la micela, y una vez que ha ocurrido esto, pues la lipasa va a comenzar a digerir los lípidos que tiene en su interior, ¿ya? Generalmente se descomponen los triglicéridos en ácidos grasos, descomponemos el colesterol en los componentes básicos, entonces son absorbidos hacia la circulación portal, ¿no? Exceptuando uno. ¿Cuál? ¿Se acuerdan cuál va? Hacia la vía linfática. Porque aquí es donde aparecen los vasos quilíferos, ¿no? ¿Cuál contribuye a formar el contenido de los vasos quilíferos? Nada, el quiere. Anatomía. Resulta que aquí es donde van a jugar los ácidos grasos, ¿no? Que son los que se dirigen hacia la circulación linfática en vez de hacia la circulación portal. Ya. Muy bien. Y finalmente llegamos a los mecanismos de absorción, ¿no? Hay dos grandes vías para absorber algo. A través de la célula, es decir, el compuesto X va a pasar a través de la célula y se absorbe, vía transcelular. Y la vía paracelular, ¿no? La que ocurre a través entre las células, ¿no? Los espacios intercelulares. Resulta que la vía paracelular suele depender de transporte pasivo, mientras que la vía transcelular suele depender de transporte activo. Es por eso que hay compuestos que usan una u otra vía. Muy bien, hay distintos lugares para absorber cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se absorbe en el duodeno, se acuerdan? ¿Qué tiende a absorberse ahí? El hierro, el calcio, las vitaminas, ¿no? Empieza la absorción de glúcidos y de proteínas y demás. En el ileum, ¿quién se absorbe? Perdón, en el yeyuno. ¿Quién se absorbe? El ácido fólico, termina la absorción de glúcidos y de proteínas. Y en el ileum, ¿quién se absorbe? La vitamina B12. La vitamina B12 y las sales biliares, las cuales van a pasar a la circulación interheparia. Bueno, sea cual sea la vía, todos van a terminar en la circulación general, ¿no? Excepto, como hemos dicho, los lípidos que terminan en la circulación linfática. Ah, bien, hay distintos mecanismos para hablar de cada uno de estos, ¿no? Para no sacar de los secretos, para hablar de los canales de cargadores, para líquidos. Pero no van a ver estos, es un repaso fisiológico antes que otra cosa. Muy bien.
De hecho, eso pues podemos pasar a los grandes síndromes, ¿no? Cuando este proceso, que si se dan cuenta es bastante complejo, se altera y tiene muchos puntos donde poder alterarse, ¿no? Cuando este proceso se altera, vamos a tener un síndrome de malabsorción, un síndrome malabsortivo. Los síndromes malabsortivos los podemos definir así, ¿no? Conjunto de signos distintos de dos de la tendencia de glutez, con más combinación. Bueno, la definición está ahí. Se pueden dividir o se pueden estructurar en dos grandes causas. Tenemos los síndromes de malabsorción en general y los síndromes de malabsorción específicos. Bueno, no tiene mucha ciencia. Malabsorción general cuando no puedes absorber nada, ¿no? Todos los mecanismos se han alterado. En cambio, malabsorción específico cuando tienes un déficit en concreto para un nutriente. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa sería un síndrome de malabsorción específico. Vamos a comenzar hablando de los síndromes de maldigestión y malabsorción en general. Y malabsorción general. Bien, muy bien. Vamos a comenzar hablando de los trastornos por maldigestión. Cuando el proceso de todas esas secreciones se altera, pues vamos a tener un síndrome de maldigestión. Aquí podríamos tener pues 4 posibles etiologías, ¿no? Las cuales son bastante lógicas. ¿Cuáles eran los órganos que participaban en la digestión? El estómago, ¿no? Problemas gástricos. El páncreas, problemas pancreáticos. La bilis, ¿no? Déficit de sales biliares. Y finalmente la propia pared, ¿no? la propia mucosa del intestino. Las alteraciones de la mucosa ileal. Muy bien. A ver, empezaremos a dar causas. ¿Cuál podría ser una causa de maldigestión de origen gástrico? ¿Qué podría ser que nuestro estómago no nos ayude a digerir? ¿Qué creen? La gastrectomía. Ya, la gastrectomía, ¿no? Exacto. Lo mismo, ¿no? Si es que te quitan un pedazo de tu estómago, no produces el ácido que deberías, por lo tanto, alteras el metabolismo de los compuestos, ¿no? En general se alteran todos, pero ¿cuál se alteraría más? ¿Cuál creen? ¿Más glúcidos, más proteínas o más lípidos? ¿Predominio de cuál de los compuestos? De las proteínas, ¿no? Porque si se acuerdan del jugo gástrico, tanto por la pepsina como por el ácido clorhídrico, son importantes para empezar la digestión de las proteínas. ¿Ya? Muy bien, aquí jugarían las gastrectomías. Bueno, hay dos grandes cirugías aquí, ¿no? Creo que ya se nos ha contado. Las famosas cirugías de Billerod. Hay dos tipos de Billerod, el Billerod 1 y el Billerod 2. Bueno, resulta que el Billerod 1 es un procedimiento de anastomosas, el muñón del duodeno junto con el estómago. En cambio, en el Billerod 2 tienes una anastomosis directa entre el duodeno y el estómago. Bien, vamos con los efectos de las enzimas pancreáticas. Esto tiene nombre. Se conoce como insuficiencia pancreática exócrina. ¿Qué causas podrían producirnos esto? ¿Qué se les ocurre? Tumores, no tanto, muy bien, pancreatitis crónica. Claro, si tienes una pancreatitis crónica, tu páncreas se está inflamando. Todo lo que se inflama de manera crónica, ¿qué le pasa? Se fibrosa. Y si está fibrosado, pues ya no va a poder producir enzimas, ¿no? ¿Qué más? La obstrucción de los conductos, ¿no? Si tu páncreas, a nivel del conducto de Wilson, no se tapa, no va a poder mandar su jugo pancreático, es como que no tuvieras páncreas, ¿no? ¿Dónde se vería eso? En la fibrosis quística, lo acabamos de decir. Y en la litiasis, ¿no? En la litiasis que obstruye los conductos pancreáticos. Muy bien, déficit de sales biliares, ¿no? ¿Qué causas podríamos tener aquí? Un síndrome que se llama colestasis. ¿Ya? La colestasis es la dificultad para la expulsión de la bilis, para la expulsión de las sales biliares. Son parte de un síndrome que se llaman los síndromes colestásicos. Y de esos los vamos a hablar largo y tendido cuando lleguemos al tema de patología hepática. Ahora vamos a hablar de esto, del SIBO. Finalmente, las alteraciones del ileum distal. ¿Qué podría alterar nuestro ileum? ¿Qué se les ocurre? Y en general la mucosa intestinal.
las causas inflamatorias. Aquí van a jugar las inflamatorias. Y dentro de estas inflamatorias tenemos dos que son bastante clásicas, ¿no? Bastante frecuentes. Una que corresponde a la inflamación de etiología infecciosa. Y la segunda, que es mucho más importante, que corresponde a un conjunto de enfermedades. La enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Se acuerdan qué es eso? A ver, aprovechemos de aclarar esto. ¿Qué era así? Síndrome de intestino irritable. ¿Qué era EI? Enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ya? ¿Son lo mismo? No, exacto, los mismos nombres diferentes. No sé por qué se confunde esto, pero bueno, no son lo mismo. Recuerden que ese es un trastorno funcional, dolor abdominal, que alivia o mejora con la defecación, no tiene predominio estreñimiento, predominio diarrea, formas mixtas. Es pero funcional, aquí no tienes base orgánica. En cambio está constituido por un trastorno inflamatorio y va a tener dos grandes entidades, ¿no? Aquí juega la enfermedad de Crohn y juega la colitis ulcerosa. Este es un fenómeno inflamatorio de probable etiología inmunitaria, no se ha aclarado muy bien, pero que se cree que ocurre en respuesta a la flora bacteriana normal. Así como tú en un autoinmune puedes atacar tus propias articulaciones, en la enfermedad inflamatoria intestinal tú atacas tu propia flora. Y eso va a producir dos grandes entidades, ¿no? De las que vamos a hablar después, porque son causas importantes de diarrea crónica y también de cuadros malabsortivos. Muy bien. Por otro lado tenemos a los trastornos de la absorción, ¿no? ¿Qué necesitabas para absorber sustancias? ¿De qué órgano depende la absorción? Muy bien. Por lo tanto, ¿qué causas van a producirte un cuadro malabsortivo? Cualquier causa que afecte a tu intestino. Y aquí es donde podríamos enunciar los que ven aquí. Primero, que disminuya la superficie total, ¿no? ¿Dónde veríamos esto? ¿Por qué creen que podría disminuir la superficie disponible para absorber sustancias? Por lo mismo, porque te hemos ectomizado, porque te hemos operado, ¿no? Si te cortamos un pedazo de intestino, si te lo que quieras, pues vas a disminuir la superficie necesaria para realizar la función de la absorción, ¿no? Eso me va a producir este cuadro. Muy bien, ¿qué más? Lesiones globales, ¿no? Lesiones generalizadas. Aquí van a volver a entrar las enfermedades inflamatorias, las causas inflamatorias. Bien, muy bien. La alteración de sistemas específicos, ¿no? Con mucosa normal. Aquí juegan los cuadros por déficit enzimático. Como habíamos visto, para que tú absorbas una sustancia necesitas que tu mucosa tenga canales y que tenga enzimas, ¿no? Si esas enzimas mutan o están dañadas, pues no vas a poder absorber las sustancias. ¿Quién juega aquí? Aquí juega el déficit de la lactasa. Claro, y si no tienes lactasa, recordamos que la lactasa se encontraba en el borde del cepillo, pues vas a ser intolerante a la lactosa, ¿no? Eso te va a explicar mucha de la manifestación clínica que asocia este trastorno. Ya, ¿qué más? Las situaciones de hipoxia, la insuficiencia circulatoria, ¿ya? ¿Por qué produciría esto? Porque como hemos visto, la célula para absorber sustancias, ¿qué tipo de transporte hacía? Transporte activo, ¿no? Transporte activo y pasivo, pero también usa transporte activo. Y por definición, ¿qué era el transporte activo? Claro, aquel que hace gasto energético. Si no te llega oxígeno, si no te llega sangre, no vas a poder producir energía. Y si no produces energía, no vas a poder absorber cosas. Aquí juegan los cuadros vasculares a nivel de la circulación mesentérica, ¿no? Podríamos hablar del infarto intestinal, la trombosis mesentérica, los fenómenos embólicos, ¿no? Porque como la mesentérica superior es rama de la aorta, también es vulnerable a sufrir embolismos desde el corazón, ¿no? Entonces, cualquier causa en la que sea circulatoria también va a producir esto. Y finalmente, la obstrucción de los conductos linfáticos. Como hemos visto, los conductos linfáticos, ¿no? Que son los vasos quiníferos, son necesarios para absorber grasas. Si es que esos conductos se tapan, no vas a poder absorber grasas, ¿no? Y esta entidad pasa clásicamente en una enfermedad, ¿no?
si no han hablado, pero bueno, es muy interesante de analizar. La enfermedad de Whipple. El Whipple, ¿no? El Whipple, ¿han hablado de Whipple, el micro? Troferino Whipple, ¿no? Es un tipo de... Es otro vacío, un vacío gran positivo. Pero bueno, ahorita también vamos a hablar de esto. ¿Quién más juega? Aquí juegan las linfaectasias. Las linfangiectasias. Y lo he dicho, ¿no? Linfáticos para absorber lípidos. Si tienes cualquiera de estas cosas, ¿cuál será el principal nutriente que te va a faltar? Lípidos, ¿no? Vas a tener una mala absorción, a predominio de componentes lipídicos. Muy bien. Listo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que tengas este tipo de fenómenos, ¿no? Para empezar, no vas a poder absorber cosas, ¿no? Se limita o se altera tu capacidad de absorber. Y si no absorbes cosas, esas cosas van a quedar retenidas. Va a haber un depósito de nutrientes en la luz intestinal. En la luz intestinal, ¿no? Generalmente esos son nutrientes no absorbidos o no digeridos, ¿no? Y que van a representar pasos intermedios del metabolismo de distintas vías metabólicas. Ya, esto te va a producir dos cosas, ¿no? Vamos a dibujarnos aquí nuestro intestino. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un síndrome malabsortivo, y como es malabsortivo, todo lo que se queda aquí no se absorbe, se acumula. Si esto se acumula, te va a producir algunas manifestaciones, ¿no? Para empezar, dentro de esto teníamos azúcares, fibra y demás. Esos elementos son osmóticamente activos. Si son osmóticamente activos, ¿qué van a hacer? Van a jalar agua. Y eso va a aumentar el volumen que se encuentra en la luz intestinal. Si aumentamos el volumen de la luz intestinal, pues este intestino se distiende. Y si se distiende, va a iniciar una onda peristáltica para tratar de vaciar. Lógicamente, la materia que está aquí no está bien formada y la vas a expulsar en forma de heces que no han terminado su conformación habitual, ¿no? Y eso te va a producir diarrea. Una de las principales manifestaciones que tiene los hígados malabsortivos. Ahora bien, ¿qué tipo de diarrea es? ¿Qué estás perdiendo aquí? ¿Qué estás perdiendo? ¿Sangre? No. Estás perdiendo comida mal digerida. Comida que todavía tiene restos de alimento. Estas heces van a tener unas características que son bastante típicas. Para empezar, van a ser heces ricas en lípidos, ricas en grasas. ¿Se acuerdan qué se llama eso? ¿Qué se llama eso? Presencia de grasas en la... Ya, muy bien. La esteatorrea. La esteatorrea es una gran marca de un síndrome malabsortivo. No son sinónimos, ¿no? O sea, no necesariamente tener esteatorrea implica que tienes un cuadro malabsortivo, pero sí es bastante frecuente, está muy asociado, muy asociado. ¿Ya? Muy bien, es una diarrea que cumple con ese criterio. Ok, ¿qué más? Resulta que como vas a tener mucho alimento depositado aquí, vas a comenzar a gastar algo que se llama calcio. ¿Ya? Ok, recordamos que las células epiteliales también van a secretar cosas, ¿no? Para tratar de impulsar esta comida. Van a secretar mucho calcio. Y este calcio se une con distintas partículas de la comida y de ese modo van a producir algo que se llama reacción de sapoanificación. Bueno, no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que pierdes calcio. Baja tu calcio. Si baja tu calcio, este ya no va a poder unirse con un compuesto que se llama oxalato, que es otro intermediario en la vía metabólica de distintas sustancias, ¿ya? Entonces, el oxalato, como queda libre, porque ya no hay quien se una a él, pues es absorbido, y como es absorbido, pasa a la circulación general, a la circulación vascular. Pasa por la circulación y llega hasta los riñones. ¿Qué le pasa a todo lo que está en los vasos cuando llegan los riñones? Que se filtra. El oxalato se filtra. ¿Y se acuerdan por qué es relevante el oxalato? Está implicado en la patogenia de ¿qué? En la patogenia de los litos, en las litiasis. De hecho, la mayor parte de litos están hechos de oxalato cálcico. Si es que tú tienes oxalato en tu sangre, pues ese oxalato es filtrado por el riñón y puede producirte un lito, una piedra, ¿no? Un fenómeno de litiasis renal. Esta condición se conoce como hiperoxaluria.
Tiene bastante sentido, ¿no? Hiper, mucho, urea en la orina, óxido de oxalato. Tienes mucho oxalato en la orina. Muy bien. ¿Qué más? Estás dejando todos tus nutrientes aquí en el intestino. ¿Los estarás absorbiendo? No. Si no los absorbes, ¿qué vas a tener? Vas a tener déficits. Déficits de los nutrientes no asimilados. No asimilados. ¿Ya? ¿Y esto qué te va a producir? Un cuadro de malnutrición. Se pueden deducir tranquilamente las manifestaciones de esto. A ver, ¿qué pasaría si es que dejas de absorber glucosa? ¿Cuál creen que sería la manifestación que tendrías? Ya, en general no suele producir nada, pero cuando es muy severa y sobre todo cuando es crónica, podría producir hipoglucemia, ¿no? Podría. Muy bien. ¿Qué pasa si te faltan grasas? Sobre todo si te faltan vitaminas liposolubles. ¿Cuáles eran las vitaminas liposolubles? ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? ¿Cuáles son? Ya, la A, la D y la K. Muy bien, ¿qué te produce el déficit de vitamina A? Ya, hemeralopía, ¿qué más? Porque si se acuerdan, la vitamina A es el ácido retinoico, ¿no? Que se utiliza como retinol durante la síntesis de la púrpura visual. Púrpura que es necesaria por los conos y por los bastones. Ya, ¿qué más te produce? ¿Para qué más sirve el ácido retinoico? Yo no he debido leer en biología celular, ¿no? ¿Para qué más se usa? Eso está en la Robertis. Promueve la diferenciación de las células, sobre todo la diferenciación de las células epiteliales, de las células epiteliales. Y eso te va a producir trastornos de la maduración epidémica, ¿ya? Bueno, el ejemplo más típico son las alteraciones a nivel del epitelio de la córnea. Ok, ¿qué más? Déficit de vitamina D, ¿qué te va a producir? ¿Para qué servía la vitamina D? ¿Para qué sirve? ¿De la piel? No, la melanina de la piel. La vitamina D sirve para absorber calcio en el intestino. Claro, ya. ¿Y qué pasaría si te falta vitamina D? ¿Qué manifestación clínica tendrías? Y ahí si tienes mala función de calcio, ¿qué vas a tener? Claro, si eres adulto, osteoporosis, y si eres joven. ¿Qué se llama esa enfermedad? Por déficit de vitamina D. Tiene nombre propio. El raquitismo. Bueno, clásicamente tienes dos enfermedades, ¿no? Si eres joven, raquitismo. Si eres adulto, osteomalacia. Ambas van a cursar con disminución de la mineralidad ósea, osteoporosis. Si eres niño, disminución del crecimiento. Y ahí es clásica la deformación de ciertos huesos, ¿no? Ahí es donde aparece el tórax en rosario, la tibia en sable, las alteraciones de la maduración de la columna y demás cosas. Muy bien. ¿Y para qué servía la vitamina K? Coagulación, aquí. Activa los factores, modula los factores, se une a la plaqueta. ¿Qué hace la vitamina K? Pero lo mismo, ¿cómo? Activa las plaquetas, modula las plaquetas, inhibe la tromonina, inhibe la heparina, activa el factor 1, ¿qué hace? Participa en la síntesis de factores vitamina K dependientes. ¿Cuáles serán los factores vitamina K dependientes? ¿Cómo es? Si le estás poniendo acenocumarol, que es un inhibidor de la vitamina K, ¿qué tiempo vas a medir? Porque el tiempo se mide según el factor que baja. Mides protrombina, mides tromboplastina, mides sangría, mides un quick test. ¿Qué hace? Disminuye el factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10. Que recordamos que son detectados por medio de la vía de medio grupo de protrombina. Bueno, por lo tanto, ¿qué vas a tener? Vas a tener diálisis hemorrágicas, vas a tender a sangrar por un déficit de vitamina K.
Seguiremos, te van a faltar proteínas. ¿Qué pasaría si te faltan proteínas? Es bastante lógico. No estás absorbiendo aminoácidos. ¿Qué manifestaciones clínicas tendrías? ¿Para qué sirven las proteínas? Estamos haciendo lo básico, ¿no? Es básicamente aplicar lo que ya sabemos, o lo que deberíamos saber. ¿Qué son las proteínas? Perdón, ¿para qué sirven las proteínas? A ver, nos acordaremos una fórmula, ¿no? Una ley. La fórmula de las presiones de esta arma. ¿Cuál de esos componentes depende de las proteínas? ¿Cuál de las presiones depende de las proteínas? La presión oncótica. La presión oncótica del plasma, ¿no? Recordamos que depende de la albúmina. ¿Y quién produce albúmina? El hígado. ¿El hepatocito se inventa albúmina? No, pues la produce a partir de aminoácidos que le llegan desde lo que absorbe, ¿no? Si no tienes proteínas vas a tener edema. ¿Qué más? Vas a tener disminución de la masa muscular, limitación del crecimiento, vas a tener alteraciones mensuales, vas a tener diferentes tipos de alteraciones secundarias a este cuadro. ¿Qué más? ¿Qué pasa si te falta calcio? Es bastante lógico, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Estamos en la mineralización ósea. ¿Qué pasa si te falta hierro? ¿Qué anemia? Ya, muy bien, anemia ferropénica, no anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué pasa si te falta vitamina B2? Ya, la megaloblástica. Si te falta ácido fólico. No, tú no me vales si tú eres el producto, no si tú eres el neonato. Inicialmente el neonato no se mala porque él no se alimenta. Pero bueno. No, la depresión es por lo mismo. Te produce anemia megaloblástica por dos. Las dos te producen megaloblásticas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan desde el punto de vista clínico? ¿Qué más te produce déficit de vitamina B2? Y esto ya lo hemos visto. Degeneración medular combinada subaguda. Trastorno de las vías de los cordones posteriores, que produce una alteración sensitiva. Déficit de B12 cursa con anemia más cuadro neurológico. Ácido fólico cursa con solo anemia. Listo. Tiene mucho que ver con las vías en las que participan. Bueno, podemos que B12 también participa en la mielinización de los axones. Ya. Puede haber déficit de vitaminas hidrosolubles. Bueno, esto también ya lo hemos contado. A ver, ¿qué trastorno aparece si te falta vitamina C? Es más relevante. ¿Cuál es que se llama? La enfermedad de los piratas. Escorbuto, el scurvy, el escorbuto. El escorbuto. Si te falta vitamina B1 vas a tener un fenómeno de dermatitis, B2 lo mismo, alteración nerviosa. Déficit de vitamina B6, la pelagra. Entonces vas a tener distintos tipos de trastornos según sea el componente que te falta. Bueno, y todo eso se identifica a través de distintos estudios, ¿no? No sé si esto lo han visto en serio. ¿Han visto cómo se estudia un síndrome absortivo? Pero también está en el agente, también está en el SUROS, lógicamente. Bueno, tienes sobre todo pruebas que se encargan de medir cosas en las heces. Pero claro, ¿no? En general, si algo falla aquí, lo vas a poder identificar dónde, en lo que finalmente expulses por el recto, ¿no? Entonces, te pones a medir cosas aquí. Sueles medir lípidos, sueles medir radioisótopos, sueles medir alimentos marcados, ¿no? Eso te permite muchas veces identificar qué tipo de síndrome vas a llegar a tener. ¿Qué más? Puedes ver cómo está la mucosa, ¿no? Esto aquí te puede ayudar a través de un estudio de imagen, pruebas para la secreción pancreática, esto lo vamos a ver después. Las pruebas para el SIBO también, los estudios validados. Estos son básicamente los estudios con contraste. Ya, bueno, vamos a empezar a hablar de patologías en concreto, ¿no? Vamos a empezar con el SIBO. El SIBO es el síndrome por sobrecrecimiento bacteriano, ¿ya? El SIBO tiene bastantes etiologías, tiene bastantes causas. Si nos fijamos, las causas tienen bastante sentido, ¿no? ¿Qué etiologías están asociadas? La primera, que no tengas una adecuada contractilidad intestinal. Ese fenómeno se llama estasis, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si es que no puedes impulsar tu comida se queda. Y si se queda, ¿quién aprovecha que le estés regalando nutrientes ahí? La bacteria, ¿no? Entonces muchos de estos bichitos crecen, proliferan. Y como proliferan, vas a tener un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano.
Ok, la estasis intestinal podría aparecer en neuropatías autotómicas, fenómenos de delirio y demás. Ya. Segunda gran etiología, las fístulas, ¿no? Las comunicaciones anómalas entre el tracto gastrointestinal proximal y distal. Las fístulas suelen ser complicaciones de procedimientos quirúrgicos o complicaciones de cuadros inflamatorios. El ejemplo típico aquí es la enfermedad de Crohn, como vamos a ver en un momento. Y lo mismo, si tienes un punto a través del cual comunicas una asa intestinal con la otra, pues los bichitos que normalmente estarían solo en un lado van a pasar por este espacio y van a proliferar a ambos lados, ¿no? Y eso también te va a producir un síndrome de sobrevejecimiento bacteriano. Y finalmente las causas multifactoriales. Aquí tendríamos miles de trastornos, cuadros funcionales, quirúrgicos, de recuperación y demás. En general te van a producir distintos tipos de malabsorción, pero son también bastante deducibles. Como la bacteria sigue siendo un ser vivo, necesita consumir recursos para proliferar. Va a comenzar a consumir azúcares, y si él consume azúcares, a vos ya no te quedan azúcares, y eso te va a producir tendencia a las hipoglucemias, ¿no? Limitación en cuanto a tus reservas energéticas y demás. También va a comenzar a captar lípidos, ¿no? Y si capta lípidos junto con vitaminas liposolubles, también va a alterar el metabolismo de estos compuestos. Altera las proteínas, ¿no? Comienza a comerse las proteínas, por lo tanto vas a tener todo lo que hemos contado con las proteínas, ¿no? Y los macronutrientes van a pasar lo mismo. Clínicamente, ¿qué presenta el SIBO? El SIBO se va a caracterizar por, son cuadros más o menos similares a un cuadro funcional. Vas a presentar dolor abdominal, tendencia a la diarrea, ¿no? Que es un cuadro bastante característico, junto con los antecedentes que habíamos descrito, ¿no? Los antecedentes que aparecen dentro de estas causas, ¿ya? Su diagnóstico es bastante difícil. De hecho, tiene un diagnóstico que es fundamentalmente clínico, pero que necesita de apoyarse en alguna herramienta. Suele ser un diagnóstico de descarte en sí, ¿ya? Generalmente esa herramienta es esta. Bueno, esto que están viendo aquí se conoce como medición del hidrógeno exhalado, ¿no? Se utiliza mucho en los estudios en los trastornos de malabsorción. ¿En qué consiste? Bueno, parte de un principio bien lógico, ¿no? Si no estás absorbiendo cosas, estas cosas fermentan, y si fermentan, liberan hidrógeno hacia el gas. Y tú con esto lo que haces es medir ese gas rico en hidrógeno, ¿no? Y a partir de ahí ves si podrías tener un cuadro malabsortivo o no. Esta herramienta más bien se utiliza como un complemento, ¿no? Para guiar la sospecha clínica. ¿Y cuál creen que sería el tratamiento? Damos antibióticos, ¿sí o no? Sobrecrecimiento bacteriano. Sí, ¿no? De hecho, es tu última línea, ¿no? De primera línea nunca se da antibióticos en este cuadro, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque como sabemos, la flora, así como puede ser todo lo mala que quieran, también puede evitarte de tener cosas más peores todavía, ¿no? Resulta que si tienes el contexto ideal para hacer crecer bacterias y encima te pones antibióticos, pues pueden empezar a aparecer otro tipo de agentes patógenos, ¿no? Que aparecen los clostridios y demás cosas, los cuales te van a producir complicaciones aún más severas, ¿ya? En general, aquí el tratamiento está basado en probióticos, está basado en cambios en el estilo de dieta, en el régimen dietético y demás. Eso va a ser un tratamiento mucho más friendly, digamos, mucho más amigable, y dejamos los antibióticos para el final. No obstante, si es que tienes el cuadro y no podemos hacer esto, lo que generalmente se hace es el antibióticos y ves si mejoras. Si mejoras, asumes que era un SIBO, ¿no? Y de ese modo podrías saltarte en paso los exámenes complementarios que regularmente se suelen utilizar aquí. Ya, muy bien, pasaremos al Whipple. Espera de Whipple. Ya son las 10, tiene que ser 8:38. Bueno, a ver, creo que tengo el Whipple, después tengo las diarreas. No, la intolerancia a la lactosa, la celiaquía. Ya, bueno. A ver, hagamos el Whipple y la lactosa. Sí, vamos a tardar más. Ok, seguimos con el Whipple. La enfermedad de Whipple es una enfermedad infecciosa que se debe a un agente bacteriano que se conoce como Trophema whipplei. Este agente es típico de las regiones occidentales de Estados Unidos, la región de Europa, no es más frecuente de ese lado del planeta. Resulta que tiene un mecanismo bien interesante, ¿no? Fíjense que es una bacteria que cuando llega al tubo intestinal es captada por los macrófagos de la lámina propia. Y como es captado, tiende a producir un cambio en la morfología de esta célula. Esta célula se convierte en algo que se conoce como célula globosa. La célula globosa es una célula mucho más grande.
y como es mucho más grande, va a tapar los conductos linfáticos. Si es que tapa los conductos linfáticos, no vas a poder absorber, ¿qué cosa? Lípidos, ¿no? Y si no absorbes lípidos, vas a tener un síndrome malabsortivo. Muy bien, la enfermedad de Whipple va a caracterizarse por un conjunto de manifestaciones clínicas, en las cuales el elemento central es el síndrome malabsortivo. Pero sobre este vamos a añadir el fenómeno de las artralgias, que es típico de la enfermedad de Whipple, y el fenómeno de alteraciones de otros órganos, siendo habituales las alteraciones del sistema nervioso, etc. Bien. En cuanto al diagnóstico, ¿qué tenemos que mirar? Pues no hacemos mucha novedad, ¿no? Si es que el problema eran macrófagos muy grandes que están comiéndose la bacteria, pues ¿qué vamos a mirar en la histología? Lo mismo, ¿no? Esto tiene un diagnóstico histológico. Se necesita una biopsia duodenal para identificar esto. Vas a tener macrófagos de gran tamaño que han fagocitado a la bacteria. Y clásicamente presentan dos tinciones, ¿no? Se dice que son PAS positivos y que son resistentes a la diastasa, ¿no? Que es otro elemento clínico que se utiliza como criterio diagnóstico. El medio de tratamiento son antibióticos, ¿no? Si el problema es una bacteria, pues le das antibióticos. Ya. La otra enfermedad que vamos a hablar el día de hoy es la intolerancia a la lactosa. Bueno, como habíamos dicho, la lactosa es metabolizada por una enzima que se llama lactasa. Hay varias causas para que se altere tu lactasa. Tenemos por un lado una causa congénita, una causa adquirida y poco más. Vamos a hablar ahorita de la tercera etiología. Bueno, la congénita es bastante infrecuente y es bueno que sea así, ¿no? Porque es mortal. Recordamos que en tus primeros 6 meses de vida, ¿cuál es tu única fuente de nutrientes? La leche materna. O sea, si has nacido de entrada sin la enzima, pues no vas a llegar muy lejos, ¿no? Sueles morir durante los primeros meses, ¿ya? Eso se conoce como hipolactasia congénita, ¿ya? Es un cuadro que muchas veces termina en la muerte del recién nacido. Ya, en cambio, la adquirida es mucho más frecuente. Y esto tiene muchas connotaciones asociadas, ¿ya? Se dice que hay personas que tienden a perder la lactasa conforme envejecen, ¿no? Conforme progresan en la edad. Y clásicamente se ha dicho que la gente de este lado, los latinos, la gente de Asia, la gente de África, pues tendemos a perder la lactasa en torno a los 15, 18, 21 años, ¿ya? Y que a partir de ahí, pues todos nos volveríamos intolerantes por default, ¿no? Porque así nos ha hecho la naturaleza, ¿ya? Pero es así, ¿no? En cambio, se dice que los caucásicos, ¿no? La gente de la Europa y demás, tienen lactasas que se mantienen a lo largo de mucho más tiempo, y ellos no serían intolerantes a partir de los 20, sino a partir de edades mucho más altas, ¿ya? Eso se conoce como intolerancia adquirida, ¿ya? Y esa causa precisamente pues jugaría aquí. Ahora bien, hay una tercera etiología. ¿Cuál es? Aquí juegan las causas vasculares, ¿ya? Silencio. ¿Por qué juegan las causas vasculares? Porque como les decía, para que la célula críe sus enzimas necesita energía. Y si tú acabas de tener un infarto, porque eso es típico de cuando te recuperas después de un infarto intestinal o después de algún evento vascular a nivel del tubo digestivo, pues tu intestino no tiene la suficiente cantidad de enzimas, ¿no? Vendría a ser un intestino inmaduro, entre comillas, ¿no? Porque recién está empezando a volver a producir sus proteínas. Entonces, en esta situación, también eres intolerante a la lactosa, pero de manera transitoria. Esto va a persistir hasta que tú puedas vencer ese periodo que viene después del cuadro vascular. Ahora bien, ¿qué caracteriza la intolerancia a la lactosa? ¿Se acuerdan? Bueno, de vez están las propagandas, ¿no? ¿Qué le caracteriza clínicamente? Ya, ¿qué más? Vamos a ver. Ya, diarrea, ocasionalmente vómitos, pero son todo diarrea y flatulencias. Ya, muy bien. Y la respuesta también es bastante lógica, ¿no? Como habíamos visto, la lactosa es un azúcar y a los bichitos que viven en el intestino les gusta metabolizar esos azúcares, ¿no? Entonces van a agarrar la lactosa que ha quedado en la luz y la van a convertir en metano, en gas. Sobre todo uno de esos, el CO2, ¿no? Y si acumulas mucho CO2, pues vas a tender a distender tu abdomen, ¿no? Esto va a producir por un lado meteorismo y el meteorismo después va a terminar convertido en flatulencias y tendencia a los eructos, ¿no? Bueno, vas a tener un síndrome por aumento de la producción de gas intestinal. ¿Pero qué más? El azúcar, la lactosa, es un compuesto osmóticamente activo. Si es osmóticamente activo, va a jalar agua, y si jalas agua, expandes la masa fecal, y si expandes la masa fecal, vas a tener diarrea.
un fenómeno diarreico, que también te va a explicar el mecanismo del por qué en este cuadro suele haber diarrea. ¿Y cómo se diagnostica esto, saben? O es simplemente sospecha clínica y ya. Que también, ¿no? Tendría antecedente de consumo de lactosa, o sea, patulencia y demás. Pero si quisiera ser bien fino, ya hay test, ¿no? De hecho, hay actualmente test rápidos, ¿no? Están en los grandes países, ¿no? Test que compres en una farmacia y con eso puedes evaluar si tienes o no tienes, ¿ya? Pero también podemos utilizar la misma medición de los gases, ¿no? Mides los gases que puedes exhalar a través de la cavidad oral y si es que tienes mucho hidrógeno, pues asumes que no metabolizas azúcares y por lo tanto eres intolerante a la lactosa. Muy bien, ¿y cuál es el tratamiento, saben? Tratamiento, ¿qué se puede hacer? No leche. Una manera más rápida y fácil y barata de manejar esto. Pero bueno, leche deslactosa. Leche deslactosa. Muy bien, ¿qué más, pero? ¿Se podría dar la enzima? Sí, ¿no? Actualmente hay comprimidos que asocian la enzima de manera transitoria, ¿no? No voy a ver uno de por vida, pero desde el periodo que tú vas a consumir la leche, si es que esperas consumirla, ¿no? Te podrían facilitar la labor de la digestión de la lactosa. Yo que sé, digamos que es tu cumpleaños mañana del Juanito y como eres intolerante no quieres pasar con ese rato, ¿no? Entonces te comienzas a suplementar con la enzima, vas a la fiesta, consumes la torta y después estás tranquilo. Ya son sobre todo soluciones temporales para paliar el déficit de esa enzima. Muy bien, entonces con la intolerancia a la lactosa lo vamos a hablar por hoy. Mañana vamos a terminar la parte de digestión y circulación. Muy bien, vámonos.